Nosotros tenemos esa tarea aquí y ahora. Y estamos, como bien decías, Lauti, con Fernanda Gil Lozano. Ella es directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO. Como contábamos antes, es parte también organizadora de este evento junto al Estado argentino. Bienvenida, Fernanda, a esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias por darnos esta posibilidad de comunicar y sobre todo de mostrar la alegría, ¿no? Para nosotros desde el centro fue un esfuerzo enorme. Somos pocos, pero le pusimos todo lo que hay que poner. Le pusimos entusiasmo, alegría, no tuvimos vacaciones, no tuvimos usos horarios porque han intervenido 98 países. Así que los últimos 15 días tuvimos Zoom y hablamos a horarios insólitos. Un montón, con todo el mundo, mucho. Es mundial Así posta. que estamos contentos, estamos muy felices. Bien, también está Rodrigo Gómez Tortosa, que tiene una maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, es abogado, licenciado en Ciencias Políticas, secretario ejecutivo adjunto del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos Argentina 2023 y es director de Estudios e Investigación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO y se desempeñó como co-vicepresidente nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina y funcionario de la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Es así? Buenas tardes. Actividades se están llevando en curso, donde hay muchísimos talleres, actividades culturales, por eso los invitamos a acercarse al Espacio para la Memoria, al CCK, a CENEA y a la Universidad de Buenos Aires, porque entendemos que la lucha colectiva por los derechos humanos empieza justamente en estas instancias, en estos momentos donde se camina lo recorrido por nuestros organismos de derechos humanos, como las madres, las abuelas, hijos, y se materializan en el fortalecimiento de redes. Así que en ese camino estamos. Y también nos acompaña aquí en esta mesa súper especial que inaugura esta serie de entrevistas que vamos a estar haciendo en la transmisión especial, Pablo Gentili, que es pedagogo, es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, es coordinador de asuntos internacionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. También es autor y compilador de más de 20 libros en el campo de políticas educativas y los estudios sobre exclusión, desigualdad y derechos humanos en América Latina, y también ha tenido un rol importantísimo en este encuentro, porque el Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio de encuentro, de conversación, de discusión, y él fue clave en esta organización. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una alegría estar aquí en esta transmisión en particular, que como ustedes decían es histórica, pero también en lo que es esta gran fiesta de los derechos humanos a 40 años de nuestra democracia. Una democracia que tiene sin lugar a dudas muchas deudas, pero también una democracia que ha realizado muchas conquistas gracias a la movilización popular y gracias también a la acción de gobiernos democráticos populares que han logrado mejorar la vida de la gente y tienen hoy grandes desafíos. Esos desafíos son los que se están discutiendo aquí en este espacio excepcional, no solo en la perspectiva de la República Argentina, sino también de América Latina y del mundo. Pablo, ya comenzamos a charlar con todos. Se me vino a la mente rápidamente cuando dijiste que hay muchas deudas. ¿Cuáles son esas deudas? Bueno, primero, siempre que hablamos de derechos humanos hay deudas, porque los derechos humanos siempre están en realización. Nunca hay un momento pleno de realización de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos de las personas más débiles y los derechos de las personas más débiles deben ampliarse cada vez más. Son los derechos de las mujeres y los hombres maltratados, de los jóvenes abandonados, de las comunidades indígenas, afro, de las comunidades campesinas, de las mujeres rurales, de las mujeres que también sufren la violencia doméstica, pero también las diferentes formas de violencia machista que hay en nuestra sociedad. Son, en definitiva, los derechos que crean derechos. Y por eso siempre están en construcción y siempre están en ampliación. Lo estamos viendo en este espacio. Nosotros aquí en el espacio de la ESME, este lugar de horror, que hoy es un lugar de alegría, en este lugar de muerte, que hoy es un lugar de vida, lo que se consagró aquí es una cuestión que ya hoy es un patrimonio de la humanidad y que se hizo en la Argentina, porque Argentina es referencia en derechos humanos en todo el mundo, que son las políticas de memoria, de verdad y de justicia. Pero a partir de la memoria, de la verdad y la justicia, hoy estamos también discutiendo y pensando los desafíos de los derechos humanos en la inteligencia artificial, porque el mundo ha cambiado y en la medida que cambia el mundo, cambian los desafíos de trabajo. Esta democracia que tiene herencias, tiene unas deudas,
que son herencia de muchas cosas que se han hecho mal o que no hemos llegado a hacer como debíamos hacer para revertir ese ciclo de horror que instalaron nuestras dictaduras en América Latina, las dictaduras cívico-militares. Pero también son desafíos que nos interpelan para que en encuentros como este tengamos confianza que solo dentro del marco del fortalecimiento de la democracia es que nuestras sociedades pueden mejorar, porque hoy hay un movimiento de combate a la democracia, de desconfianza a la política y que inclusive interpela mucho a las y a los jóvenes, que hace que se desconsidere o se desestimen los valores de este gran complejo proceso de 4 décadas que hemos vivido en Argentina y en América Latina, que tanto nos costó construir y que tanto tenemos que seguir defendiendo aún hoy. Justamente de eso les quería preguntar, porque varias de las mesas de los espacios que hay en este foro hablan de esto, de la amenaza a la democracia, de la importancia de hacer memoria, y me preocupa a mí cómo transmitir a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, a las más jóvenes, la importancia de estos espacios, ¿no? Porque también quizás nos están mirando del otro lado y creo que es importante hacer pedagogía. Fernanda, si querés compartir un poco cómo contarles, porque quizás nuestra generación, Lauti, nació, creció con un discurso, una narrativa de la importancia de la memoria, la verdad y la justicia, y hoy nos encontramos con otros escenarios. Mira, hablas con una maestra, yo he sido maestra de la escuela primaria, para mí la pedagogía y poder comunicarme con los más jóvenes es tan básico como decir buenos días. Así que este foro también se pensó como un legado. Yo creo que hay toda una generación que le pasó algo maravilloso, a diferencia de la mía, que nació con derechos, que ha votado cada tanto tiempo. Eso para nosotros, los que somos más grandes, era un poco de ciencia ficción. Yo empecé a votar a los 26, es decir, que todo lo que significa el tema de la lucha por los derechos humanos es fundamental. Y yo siempre lo que quiero transmitir es esta imagen, si vos me permitís. Para mí la lucha por los derechos humanos tiene que ver con un elástico que vos estirás. Si no lo soltás, está bien, pero ahí cuando te descuidas todo vuelve al origen. Entonces siempre te exige estar permanentemente. Yo quiero comentar quizás algo que no es lo trascendente, pero me parece que lo tenemos que poder decir. Nosotros tuvimos la visita, lamentablemente, de grupos retrógrados, medio fascistas, que vinieron, serían unas 10, 15 personas que vinieron a interrumpir las sesiones, a gritar, a insultar, no permitiendo que los oradores pudieran... Pasó ayer. No permitiendo a los oradores terminar. Y vos fijate, ¿no?, que nosotros hicimos como un conciliábulo aquí los tres y otra persona más, y yo realmente lo que dije es, tenemos gente de seguridad, se les explicó primero que tenían que dejar que terminen los oradores, no llevaron el apunte, entonces les pedimos amablemente que se retiraran, no quisieron, y le pedimos al personal de seguridad que los acompañara a la puerta. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno educa también en las acciones. No quiero decir el grupo político con que ellos se manifestaron, porque realmente no lo sé. Hoy podés decir que sos de tal partido y a lo mejor era de otro. No lo sé. Pero eran muy relacionados con la libertad. Entonces, es importante hacer esta pedagogía. Poder decir, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión sobre el tema que fuera. Lo que no tenemos derecho es no dejar que los demás opinen. Y lo que no tenemos derecho es al insulto, porque esta también es una construcción con paz. La paz no es un objetivo lejano, se hace todos los días, cada día. Rodrigo, en relación a lo que le preguntaba Flor, ¿cómo se convive con esos espacios, con esos discursos de odio? ¿Cómo se construye? A ver, recién justamente la escuchaba Fernanda. A mí cuando mostraron el video de la introducción me sensibilizó muchísimo, porque efectivamente yo soy parte de la generación que nació en democracia y que pudimos ser activistas, pudimos ser militantes, en mi caso militante de derechos humanos, y pudimos hacerlo con la tranquilidad de tal vez de no sufrir una desaparición forzada o tener algún tipo de vulneración de nuestros derechos por ser activistas políticos. Entonces, en ese sentido, debemos trabajar por continuar fortaleciendo todo lo que es la institucionalidad democrática y entender que los discursos de odio, el negacionismo, no corresponde ya a la etapa social que vivimos en Argentina y en el mundo. Así que en ese sentido yo comparto muchísimo que tenemos que continuar creando estos espacios como el Foro Mundial de Derechos Humanos y otros espacios participativos que convoque a las juventudes. Seguramente las nuevas metodologías, los talleres participativos que hemos tenido en el foro fueron muy convocados, y ahora el festival. Tenemos ahora, seguramente cuando termine la televisación, vamos a tener el festival 40 años de democracia y derechos humanos.
Así que estamos también muy contentos por la convocatoria que vamos a tener de Nuevas Juventudes a los fines de continuar fortaleciendo los derechos humanos. De hecho, hay una comisión de juventudes también que tiene este foro y se le ha dado un lugar jerárquico a todo ese espacio. Es decir, y yo prohibí la entrada a mayores de 35, para que quede claro.